Un simple acontecimiento en la historia, puede cambiar radicalmente el destino de todo el universo o incluso el multiverso. Por eso, son bienvenidos a observar este particular universo titulado ¿Qué hubiera pasado si Bills nunca llegaba a la Tierra? El dios de la destrucción del universo 7, en esta realidad, no tuvo su sueño profético acerca del Super Saiyajin Dios, por consecuencia, nunca llegó a la Tierra. Luego de los acontecimientos ocurridos con Majin Buu, la Tierra gozó con un extenso período de paz, en el cual duró 1 año y medio. Durante todo ese tiempo, tanto Goku como Vegeta siguieron entrenando exhaustivamente para poder superar sus propios límites y alcanzar y superar en lo posible a Gohan en su estado definitivo. Entrenando los guerreros Saiyajins entre ellos, con constancia y diariamente. En un día de entrenamiento de Goku vs Vegeta, en donde Goku estaba yendo con todo contra el príncipe de los Saiyajins, lográndolo superar y darle una humillación. Vegeta se sintió patético, débil y estancado. Fue así como empezó a aumentar su ki de una manera violenta y veloz, a la vez que su cabello empezaba a crecer y sus cejas desaparecían. Tras un grito muy potente, se originó una gran nube de polvo. Al disiparse dicha nube de polvo, se pudo ver a Vegeta imponente, con una mirada seria en su rostro. Finalmente, había logrado alcanzar esa transformación rompe límites, siendo ni más ni menos que el imponente Super Saiyajin 3. Tras un breve contacto visual, los Saiyajins rivales volvieron a retomar el combate, siendo ahora mucho más poderoso y destructivo, viéndose igualados. Pero Goku tenía la ventaja, no solo por un mejor control sobre el desgaste excesivo de su transformación, sino también por su experiencia superior. Luego de haber luchado frenéticamente durante algunos minutos, en donde hubo intercambios de golpes y ataques de ki, Goku se alzó como vencedor, aún en su Super Saiyajin 3. Por el otro lado, se veía a Vegeta en su estado base, agotado, por el desgaste excesivo de su transformación. La vida en la Tierra transcurrió con normalidad, viéndose reflejado en cómo los guerreros Z dejaron el entrenamiento exhaustivo a excepción de Piccolo y Tenshinhan. Gohan había dejado el entrenamiento de lado, ya se había recibido, y estaba trabajando acerca de su profesión y esperaba una hija de parte de su esposa Videl. La humana también había terminado su carrera y trabajaba de lo que se había recibido. Inesperadamente, un día apareció Goku frente a Gohan, acercándose a él y hablándole de manera tranquila, pero seria. Gohan, sabes que respeto tu decisión de no querer seguir el mismo camino que nosotros y tener una vida normal. Pero recuerda esto, por lo menos tienes que entrenar para mantenerte en forma. Majin Buu fue el villano más difícil de derrotar, apenas pudimos vencerlo. Sé que tomarás una buena decisión, hijo, no solo por mí o la Tierra, sino por tu familia. Gohan, que se encontraba escuchando atentamente las palabras de su padre, se quedó impactado por su seriedad y determinación, respondiéndole con asombro. Tienes razón, padre, apenas pudimos vencer a Majin Buu, podría llegar otro villano a la Tierra, así que volveré a retomar el entrenamiento, no te preocupes. Tras esa conversación, padre e hijo se despidieron y volvieron a retomar sus vidas con normalidad, pero Goku había logrado sembrar la semilla de la incertidumbre en su primogénito. El tiempo pasó muy velozmente, ya habiendo pasado 1 año, desde la derrota de Majin Buu. En ese tiempo en donde debería de haber llegado a la Tierra Bills, pero el dios nunca llegó. Pasando luego algunas semanas, desde el cumpleaños de Bulma. Una nave del ejército de Freezer llegó a la Tierra, arrebatándole las esferas del dragón a la banda de Pilaf y deseando la resurrección de su emperador. Llevando los restos de Freezer a la nave de regeneración de la nave y retirándose de la Tierra. Al haber transcurridas unas horas, el emperador del universo salió de la cápsula, en donde sus soldados le comentaron de los últimos acontecimientos en el universo, tras su muerte. Al estar enterado de la derrota de Majin Buu por parte de Goku y los guerreros Z, llegó rápidamente a una conclusión. Entrenaría durante 4 meses. Freezer tuvo un método de entrenamiento básico, durante esos meses, en donde pudo conseguir un poder monstruoso en su forma final y alcanzó una nueva transformación. Durante esos 4 meses, Goku y Vegeta siguieron entrenando más intensamente que antes, en donde entrenaban en conjunto, ya que así sus resultados en términos de poder eran más efectivos. En ese tiempo Goku y Vegeta lograron un gran avance en la reducción de ki sobre sus Super Saiyajins 3. Siendo que Vegeta ya no tenía un desgaste tan grande como en el principio, teniendo el mismo control que contaba Goku en Super Saiyajin 3 en la historia original tras la llegada de Bills. En cambio, Goku pudo solucionar ese defecto del Super Saiyajin 3, logrando aplicar algo que tenía en mente durante un tiempo.
siendo el Super Saiyajin 3 perfecto, en donde pudo contener el poder bruto junto a su aura en el interior de su cuerpo. Lo mismo que consiguió Goku Super Saiyajin Blue al enfrentarse a Zama's fusión en el manga. De paso, logró tener un aumento en su transformación. Gohan se quedó pensando en las palabras que su padre le había dicho, hablándolo con su mujer, en donde ella también coincidía con el comentario de su padre. El híbrido se armó de valor y aceptó el consejo de su padre y se dispuso a entrenar en sus tiempos libres durante su semana, siendo un entrenamiento de 2 veces por semana, por un lapso de tiempo corto. Pero eso fue suficiente para que pueda conservar su mismo poder que en la saga de Buu e incluso aumentándolo un poco, pero no más que eso. Por otra parte, en un día, para la sorpresa de Bulma, ella fue avisada sobre la inevitable llegada de Freezer a la Tierra, gracias al patrullero galáctico, Jaco. Contando con un par de horas, antes de que Freezer llegue a la Tierra. Tiempo suficiente para que ella se pueda contactar con los demás guerreros Z, e incluso pudo convencer a número 18 con dinero, ya que la Tierra corría un riesgo palpable. Tras haberse reunido todos los guerreros Z y esperar al emperador del universo en un lugar desértico, vieron como una gran nave descendía hacia la Tierra y de ella se vio descender a Freezer en su primera forma. El demonio del frío tenía una sonrisa malévola al ver a Goku y Vegeta presentes en el lugar. Se acercó a ellos y habló. Así que nos volvemos a ver, simios, por fin tendré el honor de eliminarlos, junto a este horroroso planeta. ¿Quién será el primero en morir? Goku, tras escucharlo, dio un paso hacia adelante y con una mirada de confianza habló. Yo seré tu oponente, más vale que estés listo, Freezer. El emperador del mal asintió y pasó rápidamente a su forma final. Goku, que se había quedado perplejo al sentir su ki, sonrió nerviosamente y sin decir palabra alguna. Pasó de golpe a su Super Saiyajin 3 perfecto. Veo que te has vuelto muy poderoso, Freezer, eres impresionante. El emperador, con una sonrisa confiada, le respondió. Claro que sí, a comparación de ustedes, yo soy un prodigio, estuve entrenando durante 4 meses. Pero basta de charla y prepárate para morir, Saiyajin. Goku y Freezer se pusieron en su posición de combate, empezando el mismo. Goku comenzó a atacar a Freezer, siendo sus golpes bloqueados por Freezer y el demonio contraatacaba, logrando que Goku tenga que bloquear sus golpes, con algo de dificultad. Ambos se encontraban parejos en el combate, continuando el combate, en donde hubo intercambios de golpes y ataques de ki. Siendo ambos impactados por el otro, estando heridos y algo cansados. Hasta que Freezer habló con superioridad. Nada mal, para un calentamiento, es momento de finalmente usar todo mi poder, Saiyajin. Freezer fue aumentando su poder lentamente, al unísono que el color de su piel iba cambiando y una aura más intensa recubría todo su cuerpo. Logrando cegar brevemente a los guerreros Z al haber finalizado su transformación, miró a Goku, con una sonrisa macabra. Este es el resultado de mi entrenamiento, simio, contempla de Golden Freezer. Goku, que había quedado en un estado de shock al presenciar semejante poder, siendo el poder más grande del universo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió genuinamente terror en su cuerpo y sus manos temblaban un poco. Freezer, con una mirada asesina al ver el shock de Goku, voló rápidamente hacia él y le dio un golpe casual a Goku. Pero la potencia fue tan grande que mandó al Saiyajin en contra de una montaña, destruyéndola en el impacto y dejando a Goku brevemente inconsciente en su estado base. Los guerreros Z, al presenciar ese poder tan titánico y ver cómo Goku en Super Saiyajin 3 había sido derrotado de un solo golpe, entraron en un gran terror grupal, incluso el mismo Vegeta quedó aterrorizado. Freezer, que ya estaba por comenzar a eliminar a los guerreros débiles, levantando un dedo hacia su dirección. Goku voló a máxima velocidad hacia Freezer, utilizando brevemente un Kaioken por 20, para llegar a tiempo y al posicionarse frente a él. Le hizo un Kaioken al emperador, ordenándoles a los guerreros que le den tiempo, para que ellos puedan hacer la fusión. Goku, en un lugar apartado junto a Vegeta, le explicó los pasos de la fusión con miedo y seriedad al príncipe. Vegeta, al ver la crítica situación, aceptó rápidamente y por estar en una situación de vida o muerte, pudieron hacer exitosamente los pasos de la fusión Metamoru. Gohan, en ese tiempo que Goku y Vegeta se fusionaban, les regaló tiempo. Al aumentar su ki al máximo y comenzar a contraatacar a Golden Freezer en su estado definitivo. Utilizando todas sus fuerzas, pero el emperador le dio una paliza que lo hizo volver a su estado base y cuando estaba por eliminarlo, apareció frente a Gohan por primera vez, Gogeta. La fusión estando completamente seria, sacó de su doji una semilla del ermitaño y se la dio a Gohan.
Posteriormente, pasó de inmediato a su Super Saiyajin 3 perfecto. Comenzando la pelea, en donde a pesar de que el poder de la transformación de Freezer caía en picada rápidamente, eso no le dio ninguna ventaja a la fusión. Sus golpes en Freezer no le hacían ni el más mínimo daño. En cambio, los golpes de Golden Freezer hacían estragos gigantes en la fusión, logrando que vomite gran cantidad de esencia. La fusión, al estar completamente desesperada, decidió hacer algo muy arriesgado, logrando utilizar un Kaioken por 50, en donde sus venas explotaron y la sangre caía de todo su cuerpo, abalanzándose hacia Golden Freezer, golpeándolo con todas sus fuerzas, logrando moverlo al estar impresionado. Gogeta, al sentir que su fusión estaba a punto de acabarse, decidió ir con absolutamente todo, cargando en sus manos un Bim Bam Kamehameha, con cada gota de energía, dando de lleno en Freezer. Tras semejante concentración de ki reunida, la fusión se acabó y cayeron inconscientes Goku y Vegeta. De la nube de polvo se vio a Freezer, con leves rasguños al no esperarse ese ataque. Y fue en ese preciso momento en donde la masacre comenzó. Golden Freezer, con un notable fastidio y enojo, le lanzó rayos de la muerte en la cabeza de Goku y Vegeta, siendo asesinados instantáneamente. Gohan, al ver cómo su padre había sido asesinado por Freezer, sintiendo una gran ira y tristeza, al darse cuenta del terrible error que había cometido al no entrenar como es debido. Su cuerpo se tensó y su poder comenzó a aumentar a un ritmo muy veloz, a la vez que su cabello crecía, cambiando de color y su aura se volvía más frenética, sus ojos pasaron a ser de un color rojizo. Viendo cómo Freezer se reía de las muertes patéticas de Goku y Vegeta, dio el grito más poderoso de toda su vida, consiguiendo finalmente el modo bestia. Estando fuera de sí, se lanzó hacia Golden Freezer, a pesar de que el demonio del frío le lanzaba rayos de la muerte en todo su cuerpo, pero dichos rayos no le hacían ningún tipo de daño, dándole un cabezazo al emperador, mandándolo a volar en contra de una montaña. Y al empezar a levantarse Freezer, Gohan, en un estado salvaje, lo comenzó a golpear con todas sus fuerzas, no conteniéndose, a pesar de que Piccolo le gritaba que recupere ya el control. La voz de su maestro se oía como un eco lejano. Gohan siguió brutalizando a Freezer, con golpes y ataques de ki, hasta que el demonio volvió a su estado base. Pero el híbrido siguió golpeándolo en todo su cuerpo, hasta que en un momento el cuerpo de Freezer no se movió, ni se escuchó ningún sonido de él, ya que había muerto, mientras que lo golpeaba de esa manera bestial. Recién allí pudo escuchar la voz de su maestro y recuperar el control de sí mismo, viendo la sangre en sus manos, volviendo a su estado base. Pero antes de retirarse de aquel lugar, el híbrido cargó en sus manos un ataque de ki y se lo lanzó hacia el cuerpo inerte de Freezer, no quedando nada él, para caer de rodillas al piso y comenzar a llorar por su estupidez y debilidad. Pero sus amigos lo animaron a que ya no se sienta de aquella manera, felicitándolo por aquel poder que pudieron presenciar, siendo ahora él, el guerrero más poderoso de todo el universo. Mientras todo ello acontecía, en un universo distante se vio a un dios de la destrucción muy sorprendido y curioso de visitar ese planeta, del guerrero con un poder que había llegado a su propio universo, sonriendo levemente y diciéndole a Vados que, dentro de una semana, se dirigirán a la Tierra, para conocer a ese sujeto, en donde su ki rivaliza con los mismísimos dioses. Muchas gracias por ver la teoría, los invito a que se suscriban, compartan el video, para que así pueda llegar a más personas, así continúo con las teorías y las traigo en un menor tiempo. Le vengo a agradecer al miembro del canal, gracias por tu apoyo. Si quieres ver contenido exclusivo, teorías exclusivas y ver los vídeos antes que el resto, pueden hacerse miembros, eso ayuda al mantenimiento del canal y cada vez traerle más contenido a ustedes. Bueno, eso fue todo, sin nada más que decir, hasta la próxima.